Nacidas para el placer. Capítulo 1. La mujer del siglo XXI. Una mujer llena de fisuras. Con cualquier pretexto, los derechos de las mujeres son aplastados. La primera en sufrir es siempre la mujer. No se trata de cambiar a las mujeres para que calcen en el mundo, sino de cambiar el mundo para que les calce a las mujeres. Las mujeres somos el 51% de la humanidad. Hacemos 2/3 del trabajo del mundo y poseemos menos del 1% de los recursos. ¿Cómo no me va a dar rabia? Todo esto me hace hervir la sangre igual como me hervía a los 15 años. Las cosas no han cambiado tanto. Isabel Allende. La mujer del siglo XXI es una mujer que piensa, vive y actúa de una manera muy diferente de sus abuelas y bisabuelas. Pero si bien dispone de un lugar nuevo en la sociedad, continúa llevando en ella los modelos de las mujeres de su familia, ignorando el papel festivo regenerador y estructurante de la sexualidad. Daniele Flaumenbaum. El disfrute de Tiresias. Cuenta la mitología griega que un día Zeus y su esposa Hera estaban enzarzados en una agria pelea porque, al parecer, la diosa estaba muy enfadada con su marido por haberle sido infiel. Zeus se defendía asegurando que tenía derecho a estos deslices puesto que la mujer disfrutaba más del sexo que el hombre. Como no se ponían de acuerdo, se les ocurrió que solo alguien que hubiera sido hombre y mujer al mismo tiempo podía resolver esta disputa sobre la intensidad del placer que la sexualidad generaba en cada caso. Tiresias era el único que había tenido el privilegio de haber experimentado la sexualidad desde las dos vertientes, primero como hombre y después como mujer. Nacido hombre, Tiresias fue convertido en mujer tras haber contemplado el acoplamiento de dos serpientes. 7 años después, volvió a encontrarse a las mismas serpientes en idéntica situación y recobró su sexo masculino. Cuando Hera y Zeus le preguntaron sobre cuál de los dos sexos obtenía mayor goce, Tiresias no dudó: la mujer experimenta 9 veces más placer que el hombre. Hera, ofendida por haber descubierto su secreto, lo castigó dejándolo ciego. Cuando Zeus se enteró de ello, quiso compensar el maleficio y otorgó a Tiresias una larga vida y el don de la profecía. Parece que reivindicar nuestra capacidad para disfrutar del sexo no está bien visto ni aceptado por nuestra cultura. En este mito, incluso Hera quiere mantenerlo en secreto y ocultarlo. ¿Por qué la mujer reniega de su capacidad innata para disfrutar del sexo? Incluso después de haberse despojado de los grandes corsés y viviendo de un modo completamente diferente a como lo hacían sus abuelas y las madres de sus abuelas. Después de haber sufrido generación tras generación una larga historia de represión, la mujer actual, la del siglo XXI, sigue dando la espalda al placer sexual en muchos periodos de su vida, un instinto que está en ella y que rechaza o no prioriza sin siquiera ser consciente de ello. La mujer de hoy ocupa un lugar nuevo en la sociedad, pero siguen vigentes en ella los modelos femeninos de su familia, unos patrones desvinculados del placer en general y del sexual en particular. La mujer del siglo XXI en la intimidad. Las mujeres han avanzado mucho, pero no son más felices. Camille Paglia. Si bien la mujer ha dado un salto importante y ocupa un puesto muy distinto en la sociedad actual al que ocupaba años atrás, en la intimidad siguen vigentes los viejos patrones que le impiden disfrutar de su libertad y plenitud. La sensación de vacío e insatisfacción persigue a las mujeres y el cansancio es su tónica de vida. Efectivamente, es tiempo de mujeres, pero los cambios experimentados por ellas no son internos. Para competir en el mundo del trabajo y conseguir un lugar en la vida pública, la mujer se ha esforzado en cultivar capacidades y habilidades que tradicionalmente se han asociado a los hombres. Incluso en los deportes, la mujer está rompiendo límites y juega al fútbol, levanta pesas y boxea. Pero no por ello la identidad de la mujer está realmente centrada en ser una persona por derecho y valor propios. Es decir, en nuestro interior aún se siente en muchos casos el dolor de no ser realmente una mujer si no se tiene un esposo, hijos o no se es capaz de atraer a un amante. Algo que limita los patrones de pensamiento y la expresión del ser.
Son creencias arraigadas aún en nuestro interior que limitan las opciones de la mujer. No importa lo que seamos capaces de hacer ni de lograr, si nuestra identidad sigue condicionada por estos valores y seguimos ancladas en la importancia de los roles de género. Por otro lado, por mucho que hayamos conseguido en apariencia, la mujer sigue ocupando pocos puestos de poder, a pesar de constituir el 50% de la humanidad, controla tan solo el 1% de los recursos. Si se tiene en cuenta que en nuestras sociedades solo se respeta a quien posee propiedades y recursos, la inmensa mayoría de nosotras sigue sin tener un reconocimiento. He aquí una denuncia de cómo es la realidad a la que debemos enfrentarnos cada día. Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook y un ejemplo de triunfadora, está convencida de que los verdaderos enemigos de la mujer son los frenos que ella misma se pone. Según Sandberg, las mujeres tienen que adquirir de una vez por todas la seguridad en sí mismas, pues con esta, y con apoyo en el hogar, pueden con todo, y son capaces de conseguir lo que se proponen. Además, añade, conviene recordar que ellas tienen mucha más tendencia que los hombres a subestimarse, mientras que estos se sobrevaloran constantemente. Un estudio realizado en los 2 últimos años sobre las personas que ingresan en el mercado laboral desde la universidad mostró que el 57% de los hombres negociaba su primer salario, frente al 7% de las mujeres que lo hacía. Y aún más importante, los hombres se atribuyeron el éxito a sí mismos y las mujeres lo achacaron a factores externos. Esta cuestión es importante porque nadie consigue el éxito si no está convencido de que se lo merece, o si al menos, no reconoce su propio éxito y valor. Estamos a merced del otro para que reconozca nuestros logros y no los reconocemos en nuestro interior. En esto Sandberg tiene razón. Sin embargo, no estoy de acuerdo en dejar todo el peso de la responsabilidad en la mujer y en que solo dependa de ella el cambio necesario para que se dé una auténtica igualdad y que nos lleguemos a valorar. Me preocupa que Sandberg asegure que ella puede con todo, pues, como veremos después, esto es un síntoma más de la ideología patriarcal en la que estamos inmersos hombres y mujeres. Además, no tiene en cuenta tampoco que existe un sistema de creencias patriarcales que desempeña un papel importante, una serie de mecanismos de represión invisibles y psicológicos que actúan sobre las mujeres para que no se sientan con derecho a luchar por lo que quieren. Esto ocurre en el ámbito profesional, pero también en el personal. La mujer no se cree merecedora de disfrutar consiguiendo lo que desea y sentir placer por ello. Esto se manifiesta constantemente en el plano sexual, donde la mujer no se permite buscar su placer sin límites y su satisfacción plena. He visto a muchas mujeres sufrir con su sexualidad y la expresión de esta en un momento u otro de su existencia. Y al contrario de lo que se cree, las causas de este fenómeno no deben buscarse solo a nivel individual, sino también a nivel cultural y social. Conozco a muchas mujeres insatisfechas sexualmente que ni siquiera lo consideran un problema. Simplemente se resignan o aseguran que el sexo no es para ellas. La sexualidad constituye la forma más intensa de contacto con uno mismo y con el otro al mismo tiempo. En el sexo confluye la relación que la persona mantiene consigo misma y con su cuerpo, una relación que, en buena medida, depende de la educación recibida y de la aceptación social del deseo sexual en una sociedad que lo ha perseguido, sobre todo en la mujer, llegándolo incluso a negar por completo. No estamos convencidas de que nosotras, como mujeres, somos seres sexuales con mucha capacidad para el placer. ¿Por qué se convierte en problema algo que es inherente al ser humano? ¿Qué forma parte de su naturaleza y qué es natural? Nuestra sociedad intenta apoderarse y controlar el placer sexual con el objetivo de mantener el poder sobre el individuo. Su libertad queda acotada a los intereses del poder y sus reglas. Como aseguran Christopher Ryan y Casilda Geta, nuestra cultura ha declarado una guerra al deseo sexual. La sociedad actual ha llegado a un punto en que, al igual que ocurre en otros ámbitos, necesita abrirse a la libertad sin límites en todo lo que concierne a la expresión de la sexualidad, abrazarla como fuente de vida y de placer que nos arraiga a la tierra y nos conecta con nuestra esencia y con la de los demás. Se trata de recuperar el instinto y de reconectarse con el cuerpo,
el que habla de verdad sobre lo que somos, lo que nos va bien y lo que nos perjudica. En este viaje que propongo he estado acompañada de distintas mujeres que me han contado cómo había sido su relación con la sexualidad. He compartido muchas experiencias de mujer como terapeuta y como amiga. Y todas coincidíamos en lo mismo: la sociedad no nos ha facilitado el desarrollo de nuestra sexualidad ni la expresión de la misma, sino más bien todo lo contrario, algo que no solo ocurre a las mujeres, sino también a los hombres. La pareja ha llegado a un lugar en el que es necesario un nuevo modelo más amplio y libre, más enriquecedor y satisfactorio para ambos. He aquí varios relatos personales de mujeres sobre sus vivencias sexuales. Yo recibí una educación en la que el sexo era tabú y pecado. Me costó bastante tiempo entender que yo era la única dueña de mi cuerpo y que no hay nada de malo en disfrutar de él. A partir de aquí he evolucionado y descubierto que el sexo tiene una gran dimensión física, pero también emocional y espiritual. Creo que el sexo es un vínculo precioso entre dos personas si se hace desde la conciencia y la entrega mutua, dure el tiempo que dure. Pero sin olvidar el placer, sesiones largas de sexo, combinando penetración, estímulo clitoridiano y punto G, un intercambio sensual de mimos y guarradas varias, es muy divertido y estimulante. Una secreción de endorfinas a tope que te hace un lifting instantáneo. Creo que el sexo es la chispa de la vida, por más que la Coca-Cola quiera apropiarse del eslogan, aunque también siento que debes compartirlo con alguien con quien tengas una conexión emocional para poder experimentar, crecer y amarse mutuamente. En ocasiones parece que a algunas mujeres se les ha anulado el deseo sexual desde el nacimiento, por el mero hecho de nacer mujer, y que han abandonado su capacidad de desear y de entregarse a ese deseo, de tomar el poder para satisfacerlo. Tuve mi primera relación sexual con 16 años. Nunca tuve una educación que viera el sexo como algo perjudicial, sin embargo, sí he tenido una educación muy controladora. Así que llegué a perder mi virginidad soñando como una niña que ese momento cambiaría mi vida. Todo el mundo hablaba del amor y del sexo. Si tanto protagonismo tenía, el sexo con un hombre tenía que ser la bomba, la piedra filosofal. Y lo que tenía que ser el gran momento de mi vida se convirtió en la gran decepción. No me dolió, pero no sentí nada y se apoderó de mí una gran tristeza. Durante muchos años no disfruté del sexo, o al menos no como deseaba. En la mayoría de las ocasiones no me corría, tampoco perdía la cabeza como me hubiera gustado que ocurriese. Empecé a masturbarme porque era la única forma de tener orgasmos cuando yo quería. Pensaba que era la única persona del mundo a la que le pasaba algo así, y esa creencia me hacía muy desgraciada. Dejé a este novio y tuve una relación con un hombre mayor que me descubrió la sexualidad desde una vertiente más libre y más amplia, pero siempre me seguía faltando algo que no sabía identificar. Creo que me mostró la sexualidad desde su punto de vista y yo tenía que encontrar el mío. Mantuve relaciones con otras mujeres, pero siguiendo más el deseo del otro que el mío, aunque también sentía curiosidad. Ya divorciada, luchando por sacar adelante a mis 2 hijos, la casa y además dar lo mejor de mí en el trabajo, llevaba una especie de doble vida. Cuando estaban mis hijos, era la persona más disciplinada del mundo y, cuando se marchaban, tenía las aventuras más descabelladas y locas, alguna de ellas muy peligrosa. En la mayoría de los encuentros sexuales me sentía usada, en el sentido de que ellos disfrutaban, pero yo no. No me sentía tenida en cuenta ni vista y era incapaz de remediarlo. O me quedaba a medias o tenía que esforzarme para llegar al orgasmo. Nadie me juzgó por ir de relación en relación, pero iba de decepción en decepción. Me hubiera ido muy bien compartir mis experiencias con otras mujeres para no sentirme única y para mejorar la obtención de mi placer. A menudo, me pregunto también por qué le daba más importancia al placer del otro que al propio. Las mujeres de más edad, como esta de 60 años, suelen haber sufrido más el peso de una educación machista y represora. Han crecido en un entorno donde la religión predicaba que el sexo era pecado mientras el patriarcado acababa por amordazar su gran capacidad natural para sentir placer. Yo fui educada en el cristianismo más rígido, pero, ya en la infancia, descubrí la masturbación como una fuente de sanación y de vida,
pues viví una niñez llena de depresión y en ella el orgasmo clitoridiano me reavivaba. Eso sí, soñaba con demonios porque la masturbación era pecado. Al llegar a la adolescencia sentí más culpa porque debía llegar virgen al matrimonio y, al haberme masturbado, era pecadora y no debía hacerlo. Mi primera experiencia sexual fue a los 11 años y tuvo lugar en un coche. Más culpa y miedo a lo masculino. Con 19, fui tocada por un hombre y sentí también mucho miedo y culpa. A los 22, después de que mi futuro marido insistiera, perdí mi virginidad. En la víspera de mi boda supe que él era bisexual y me transmitió una enfermedad después de haber estado con un travesti. Durante mi matrimonio tuve una vida sexual oprimida, sin nada de placer y siendo continuamente invalidada como mujer. De hecho, mi auténtica vida sexual comenzó después de romper este matrimonio en el que no tenía ni excitación, ni permiso para el orgasmo como forma de autocastigo. Inicié una terapia para resolver estos problemas sexuales. Este proceso terapéutico duró mucho tiempo, y con un amigo descubrí que la sexualidad podía ser fuente de placer. El trabajo sobre mí era un descubrimiento del valor de la mujer. También hay mujeres cuya sexualidad se ha expresado con fuerza por ser más poderosa que cualquier condicionamiento, lo que les ha hecho sentirse como bichos raros, diferentes a las demás, y también ha sido motivo de sufrimiento. Siempre me he sentido muy diferente y mucho más sexual que las otras mujeres que he conocido, y durante mucho tiempo me he sentido culpable por ello. Diría que siempre he tenido mucha mentalidad de hombre en cuanto al sexo se refiere y por ello me sentía una puta. Vamos, que me he ido a la cama empujada por mi sexo, no por mi cabeza. Me distingo de otras mujeres en que no soy romántica ni necesito ir al cine o una cena para irme a la cama. Hay muchos tabúes relacionados con el sexo y yo he practicado de todo, intercambio de pareja, he ido a locales, he hecho realidad mis fantasías. E incluso puedo hablar de mi sexualidad con mis padres y nos reímos. Pero es que ellos también son muy sexuales, incluso ahora, ya mayores. La infidelidad me ha hecho sufrir porque mi cuerpo me poseía, pero después de satisfacer mi deseo me embargaba un enorme sentimiento de culpa. Cuando me separé tenía 25 años, fue cuando descubrí mi sexualidad con todo su poder bestial. Experimenté la pasión más absoluta. Todo mi cuerpo se abandonó al más puro instinto. Nos arrancábamos la ropa, me pasaba todo el fin de semana sin salir de la cama, sin comer siquiera, y después, aunque convivíamos juntos, follábamos todos los días. A partir de ahí empiezo a reconocerme y mi sexualidad me asusta porque me veo diferente, aunque a mí me daba igual contar lo que hacía y me ocurría, pero me daba cuenta de que no encajaba. He sufrido mucho como mujer porque no entendía mi sexualidad tan heavy, porque la destilaba y se alejaba de lo convencional. Me ha ayudado mucho a hablar del tema de una forma natural y sin tapujos. Las generaciones de jóvenes menores de 30 años han conseguido liberarse y abrazar su deseo sexual en muchos casos de manera más abierta que sus predecesoras. De hecho, se atreven a tomar la iniciativa mostrándose incluso más agresivas a la hora de conseguir lo que quieren. ¿Nosotras podemos elegir? En la sociedad occidental, las mujeres de hoy, a diferencia de nuestras bisabuelas, poseen, al menos de puertas afuera, la libertad para escoger el tipo de relación que quieren y la persona que desean que se convierta en su pareja. Como afirma la socióloga Natalia Tenorio Tovar, en un artículo en el que estudia las diferencias entre varias generaciones de mujeres mexicanas, en muchos casos nuestras abuelas no pudieron decidir libremente con quién se casaban y se vieron obligadas a compartir la vida entera hasta la muerte con una única pareja, a pesar de que este hombre tuviera una amante o maltratase a su esposa. En cambio, nuestras hijas han tenido varias relaciones sin compromiso y no están pensando en casarse. El abismo entre una y otra generación de mujeres es importante, sobre todo en cuanto a su capacidad de elección.
Es evidente que las relaciones se han democratizado y las mujeres pueden elegir lo que quieren con mayor libertad. Pero, entonces, ¿dónde está el problema? Tendríamos que ser felices en las relaciones con los hombres y también con nuestra sexualidad. Sin embargo, el placer se mezcla con la insatisfacción, el cansancio y el sufrimiento. Existe un estrés importante para compaginar la vida profesional y la familiar, además de un alto nivel de soledad e aislamiento, porque no siempre es fácil compartir inquietudes con aquella persona con la que se está compitiendo en una sociedad que no tolera la vulnerabilidad. La pareja no soporta la presión. El divorcio está a la orden del día, incluso a pesar de la crisis económica. En la península ibérica, por ejemplo, Cataluña registra el número de divorcios más elevado de la zona. Según el Consejo General del Poder Judicial, durante 2012 se divorciaron en España 120.056 parejas, lo que supone un aumento de rupturas del 2% respecto al año anterior. En 2006 se registraron 145.919 disoluciones matrimoniales, aprovechando la aprobación de la llamada Ley del Divorcio Express. Cada día hay más personas que viven solas. Actualmente, en el Estado español el 42% de la población está compuesto por singles, hombres y mujeres solteros, viudos, divorciados. En la década que abarca de 1991 a 2001, los hogares unipersonales han aumentado un 81.9%, y lo han hecho en mayor medida los formados por un hombre solo, cuyo número casi se ha duplicado entre 2000 y 2008. También en Europa hay cada día más personas que optan por vivir en soledad. Parece claro que en nuestro siglo la relación entre hombres y mujeres tiene aún muchos retos pendientes por abordar. Los roles hombre-mujer se han desdibujado, son indefinidos. Las funciones de cada miembro de la pareja no están claras como antes de que la mujer se integrara en el mundo laboral. Una integración que conlleva la responsabilidad de que cada persona y cada pareja encuentre el modelo que se ajusta más a sus necesidades. No hay reglas preestablecidas, aunque sí muchas creencias limitantes de las cuales no somos conscientes. Somos todos más exigentes en cuanto al grado de felicidad que nos debe aportar la pareja, de la que estamos más preocupados porque nos dé, que por dar. Tenemos unas altas expectativas respecto al amor y a la pareja que no ayudan a sostenerla cuando la realidad no alcanza los ideales preconcebidos. Pedimos a nuestra pareja que sea responsable, que nos cuide, que aporte seguridad, éxito profesional, aventura, sexo increíble y encima, como señala la prestigiosa terapeuta especializada en relaciones de pareja Esther Perel, vivimos el doble de tiempo. La pareja debe darnos la felicidad con mayúsculas, un concepto relativamente nuevo y una nueva exigencia para las personas que crecen en la sociedad que hemos creado en Occidente. Los hombres se sienten perdidos. No saben cómo acompañar a esta nueva mujer que parece quererlo todo y que es autosuficiente en todos los sentidos. No queda prácticamente espacio para él. Giorgio Nardán añade que esta mujer liberada, profesional perfecta, atractiva, inteligente, de gustos autosostenibles, a quien le encanta controlar todos los aspectos de su vida, en muchas ocasiones acaba buscando como pareja a un hombre que se adapte, un hombre fácil de controlar y de quien, al cabo del tiempo, se acaba cansando porque lo encuentra demasiado débil e inmaduro. Tras distintas decepciones y fracasos en la pareja, la mujer acaba tirando la toalla y opta por la soledad. Le cuesta más integrar el nosotros. Le cuesta volver a entregarse a un hombre y vuelca todo su afecto en los amigos y en los hijos. Y este síndrome de Superwoman implica soledad, masculinización, hiperresponsabilidad, invulnerabilidad, autosuficiencia constante. De nuevo, un alto nivel de exigencia que nos hace incapaces de renunciar a un ideal de pareja que nos impide abrazar a la persona real. El psicoterapeuta alemán Bert Hellinger afirma: la gran felicidad espera fuera del paraíso. Solo hay crecimiento fuera del paraíso. Lo creativo empieza después de que fuéramos expulsados del paraíso. El gran amor empieza después de que hayamos pasado el amor paradisíaco. Y en palabras del especialista en psicología femenina y escritora Marianne Woodman, luchar por la perfección es matar el amor porque la perfección no reconoce la humanidad.
por más energía que se emplee, el ego no puede llevar a cabo sus ideales de perfección porque hay otra realidad interior. La exigencia y la perfección matan el placer. Las mujeres, modernas, parecen convencidas de que la realización personal pasa por encontrar a la pareja perfecta, por ejercer una profesión, por tener además una vida más allá del cuidado de los hijos, con un cuerpo de medidas similares a las de las modelos que desfilan ante nuestros ojos día tras día. Antes nos conformábamos con ser una única cosa: buena madre, buena profesional, buena deportista, buena amante. En la actualidad tenemos que ser las mejores en todos los ámbitos. Para llegar a todos estos objetivos solo hay una posibilidad: desconectarse del cuerpo y, por tanto, del instinto, planificar y convertirse en un soldado disciplinado. El número de actividades que realizamos se multiplica y hay que estar ahí. Dejamos de estar presentes para poder llegar a todo y nos dejamos la vida persiguiendo la perfección y el éxito. No hay tiempo para la contemplación ni para saborear las vivencias, se pasa de una actividad a otra. Se reducen los espacios para descansar y relajarse. Básicamente, el ser humano, y la mujer en particular, ha perdido el contacto con la naturaleza y sus ciclos, procesos y tiempos. Trata de acumular cosas creyendo que eso le proporcionará la felicidad mientras se aleja del afecto y la tranquilidad, así como de los ciclos naturales, unos ciclos que están en nuestro cuerpo, sobre todo en el de la mujer. Sin embargo, la posibilidad de conexión con estos ciclos acaba siendo casi remota en el mundo occidental. ¿Y qué lugar ocupa el sexo en todo este ajetreo? Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada por la alimentación, que parece indefinidamente joven, pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Esta definición de la mujer, que tomo de Virginie Despentes, me parece la más adecuada para resumir la problemática, las contradicciones y la gran exigencia que oprimen a la mujer de hoy. Una mujer sumergida en la insatisfacción permanente. Vivimos en la cultura de la exigencia, aún mayor para la mujer que tiene que dar la talla justa, y es literal también a nivel corporal, en todo momento, en cualquier ámbito, edad y situación. El ideal anhelado es un individuo perfecto, pero descafeinado, sin instinto, sin pasión, que se ha acostumbrado a centrar tanto su atención en el exterior y en guardar las apariencias que a menudo vive, completamente desconectado de su propio interior. Así, en muchos casos, el cuerpo acaba siendo un escaparate, una caja vacía al que solo se presta atención cuando duele o cuando no se corresponde a las expectativas. Es un vehículo, un esclavo de la mente. Vivimos disociados de él como si no fuera parte de nosotros y lo sometemos a nuestras ideas y voluntad sin escuchar la preciosa información que nos aporta sobre nuestro yo más auténtico. Estas frases de Despentes a propósito de la mujer de hoy explican la gran presión que ésta sufre, escindida e inmersa en una contradicción en la que se le pide una cosa, pero después se le puede recriminar que sea demasiado y que, al lograr sus objetivos, ponga con ello en jaque el poder del hombre. Se le exige que sea eficaz, capaz, decidida, independiente, pero también se la puede acusar por ello de ser menos mujer o menos femenina. El ideal que nos han vendido, y que muchas mujeres y hombres han comprado en algún momento de su vida si no siempre, además de ser irreal, dibuja a una mujer sin instinto, sin sensaciones, sin pasión, sin poder propio, obsesionada la mayor parte del tiempo con cumplir las expectativas del otro. Es un patrón de mujer que vive en la indefinición y que, con tantos peros, se niega una y otra vez a sí misma para ser tenida en cuenta en la sociedad, para poder ser amada por el hombre y no sentirse excluida del sistema.
el modelo de ellos, entre dos aguas. Lo terrible y desolador es que ellas han asumido el rol de los hombres, aseguraba Marguerite Duras. Y al asumir este papel, las mujeres nos hemos perdido, hemos olvidado nuestras necesidades y la riqueza de nuestra esencia. Tal y como afirma la pedagoga y terapeuta Maureen Murdoch. Las mujeres se han identificado progresivamente con los valores masculinos de nuestra cultura, generando un desequilibrio interno dentro de sí que las ha dejado marcadas y heridas. El progreso y la evolución que el feminismo ha liderado eran inevitables, pero en muchos casos la mujer aún está en el terrible dilema de desear ser aquella que fueron su madre y su abuela, mujeres que buscaban protección y que dedicaron toda su energía a la crianza y cuidado de los hijos, y, a la vez, erigirse en la profesional especializada que consigue el prestigio en su carrera y la independencia económica. El sentimiento de culpa está al acecho tanto si elige un camino o el otro y, así, se esfuerza en desempeñar ambos roles simultáneamente, pagando un alto precio hecho de responsabilidad y cansancio. A.B. Cassis y Bongran concluyen que, a los ojos de la sociedad, la mujer que escoge la vida familiar es, en el mejor de los casos, una cobarde, y en el peor, una inútil. Sin embargo, si la mujer no tiene hijos, es fácil que tanto ella como su entorno consideren que le falta algo, que no se ha desarrollado completamente. Se la mira con condescendencia porque no ha podido realizarse en su totalidad. Muchos piensan, pobre. Y es que la mentalidad tradicional sigue conviviendo con la moderna, con las contradicciones que esto conlleva en el interior de muchas mujeres del siglo XXI. Nos hemos liberado a costa de masculinizarnos, perdiendo por el camino nuestra verdadera esencia y quedando ahora entre dos aguas, en tierra de nadie. Luchamos como un hombre fuera de casa, pero sacamos después la ternura con los hijos y recurrimos a la seducción ante la pareja. La mujer de hoy lleva varias vidas a la vez, pero le queda poco o ningún espacio para descubrir su interior sin exigencias, sus auténticas fuentes de placer para desarrollarse sin tener como referencia el afuera, libre y naturalmente, sin expectativas. Puede haber muchas excepciones, por supuesto, pero después de funcionar como un soldado para llegar a todos los objetivos, ¿cómo aparta la mujer su obligación para conectar con su deseo? El cuerpo de la mujer, agotado por el esfuerzo continuado, por las dietas, por el ejercicio a menudo impuesto y no disfrutado, acaba existiendo solo como objeto inerte, tal vez digno de ser admirado, pero falto de pulsión. La mujer se ocupa más de su cuerpo para lucirlo que para disfrutarlo. Prefiere obtener la admiración que gozar de las sensaciones que se generan en él. Se ha olvidado de mirar hacia adentro para decidir qué es lo que ella desea. Si conectar con nuestro auténtico deseo ya es bastante difícil, además este no siempre se ajusta a las normas establecidas. Y no es sencillo porque su espíritu supuestamente liberado de la dominación masculina, se halla bajo la influencia de la sociedad en su conjunto, que parece conspirar contra la mujer. Pero todas esas reglas y normas no se ven, sino que están soterradas. Por otra parte, el deseo es imprevisible y no se lleva bien con las rutinas, sobre todo en el caso de la mujer, que mantiene una especial relación con su cuerpo, influida por el momento del ciclo en el que se encuentra y la cual depende mucho del flujo de sus hormonas, que afectan tanto su deseo sexual como su estado emocional. En muchos casos la presión y la responsabilidad son muy altas. Las mujeres divorciadas ejercen como cabezas de familia buscando satisfacer las necesidades materiales y emocionales de sus hijos. No les da tiempo de buscar un compañero o este no siempre quiere asumir la responsabilidad de cuidar a unos hijos que no son suyos y prefiere a una mujer sin tanta carga. Y pasan los años. Los hijos crecen y la mujer, que suele anteponer las necesidades de sus hijos a las propias, se encuentra sola y preguntándose no solo qué necesita, sino también cómo demonios puede averiguar qué desea, una cuestión que nunca antes se ha podido plantear ni mucho menos responder. En muchos casos, el divorcio también parece convertirse en el momento real de independencia de la mujer, el momento en el que ella toma las riendas de su vida, aunque ya fuera quien asumía más responsabilidades en el matrimonio.
Tuve mi primera relación sexual con penetración a los 17 años. A los 16 nos dábamos besos y nos acariciábamos. Esta primera vez resultó dolorosa por el miedo a lo desconocido. El resto de los encuentros fueron muy desiguales. Con los años, tuve una hija preciosa. Pude disfrutar de un embarazo tranquilo, pero sufrí una horrible cesárea porque perdí mucha sangre. Casi enseguida, tuve un hijo guapísimo tras un embarazo agotador. Mi compañero no me ayudaba en absoluto en los momentos importantes. Menos mal que tuve la suerte de que mi segundo hijo era muy tranquilo y esto facilitó las cosas. Poco a poco, sin embargo, se creó un clima extraño en casa. Yo trabajaba como maestra y estaba siempre con mis hijos. Mi cansancio era cada día mayor y me dedicaba a mis hijos con satisfacción, pero no tenía ningún apoyo personal. Mi compañero estaba cada vez más distanciado y no valoraba nunca mi esfuerzo. El sexo era rutinario y fugaz, sin caricias previas. Mi compañero se ocupaba de su trabajo, tenía sus caprichos, pero no se hacía cargo prácticamente de ninguna de las obligaciones familiares. Además, aunque ambos trabajábamos, nunca llegábamos a fin de mes. Me hundí en una situación de tristeza a la que puse remedio con un tratamiento de psicoterapia. Mi compañero no quiso acompañarme en este proceso. 1 año y medio después, decidí acabar con mi matrimonio. Fue difícil y traumático, lo tenía todo en contra, debía irme de casa con un montón de deudas que ignoraba que había contraído hasta ese momento. Pero volví a empezar. Los niños eran pequeños, pero fueron mi catalizador, mis padres y mis amigos me ayudaron. Tomé las riendas de mi vida. Trabajaba más que nunca, llevaba la casa, llegaba a fin de mes y mis hijos eran felices. Pero a menudo estaba muy cansada, la relación con mi excompañero resultaba muy difícil. No tenía un compañero sexual. ¿Cómo vive su sexualidad la mujer de hoy? La sexualidad de la mujer es el espacio que más se resiente de esta enorme exigencia, de las contradicciones y la falta de tiempo, y, por tanto, de libertad, que deriva en una desconexión corporal. La mujer se ha olvidado de su cuerpo como fuente de placer y lo contempla como algo que debe modelar y domesticar para convertirlo en objeto de deseo y admiración por parte del hombre. Estamos más preocupadas por nuestro aspecto que por las sensaciones y el deseo que el otro nos despierta. ¿Cómo entregarse al placer si la obligación y la preocupación nos devora? El médico obstetra francés Michel Edent y otros autores afirman que el desarrollo del cerebro intelectual no es un aliado en este sentido, sino todo lo contrario, más bien se convierte en una dificultad porque representa una fuente de inhibición del instinto y de la experiencia sexual. Loan Brizandine, autora de El cerebro femenino, lo confirma. Es contradictorio, pero la puesta en marcha sexual de la mujer empieza con una desconexión del cerebro. Los impulsos pueden correr hacia los centros de placer y disparar un orgasmo solo en el caso de que esté desactivada la amígdala, centro del temor y la ansiedad del cerebro. Antes de que la amígdala haya sido desenchufada, cualquier preocupación del último minuto, trabajo, niños, compromisos, servir la cena, poner la mesa, puede interrumpir la marcha hacia el orgasmo. El mar de contradicciones en el que está sumergida la mujer actual repercute directamente sobre su sexualidad. La falta de deseo sexual es uno de los trastornos más frecuentes en la mujer hoy en día. Varios estudiosos sugieren que muchos trastornos menstruales del aparato genital femenino, en especial los crónicos, podrían estar originados por las contradicciones subconscientes que vive la mujer. Por añadidura, durante siglos se le ha exigido que fuera sumisa, algo a menudo incompatible con la búsqueda de su placer, y que la obliga, en el caso de atreverse a hacerlo, a reunir el coraje suficiente para soportar el ser tildada de puta. Si la mujer no se conecta con su cuerpo real e incluso a menudo se avergüenza de él, ¿cómo puede llegar a gozar y a descubrir todo el potencial que encierra su sexualidad? El cuerpo de la mujer como algo que cambiar y controlar. Existe la creencia de que la mujer se sentirá mejor con ella y con su sexualidad si tiene un cuerpo perfecto. Como si el propio cuerpo no lo fuera tal y como es. Por ello,
Las mujeres se sienten mejores y más satisfechas con ellas mismas en la medida en que mutilan su cuerpo para que se parezca al ideal que el hombre desea, aunque las mismas mujeres sean finalmente las más apegadas a este modelo ideal. Sin demasiadas curvas, muy recto, muy delgado, alto y estilizado, solo con unos buenos pechos para poder ser admirados y tocados por los hombres. En muchas operaciones de cirugía estética, la mujer renuncia al placer de la caricia y el contacto en favor de la apariencia externa, ya que cada operación produce dolor y muchas veces se pierde la sensibilidad corporal. Por tanto, se prioriza la imagen por encima del contacto con lo natural, por encima de la sensación. Lo natural y la naturaleza son de segunda categoría, algo que dominar y cambiar para que se adapte al ideal patriarcal en el que predomina la razón. De ahí también que todo aquello que surge del cuerpo de la mujer, como la regla y el deseo sexual, sea algo que dominar, que esconder, que controlar, a lo que sobreponerse sin dejarse sentir. Existen muchos tabúes sobre la regla que impiden a la mujer sentirse bien cuando menstrua, no se habla de ello, se lleva en la clandestinidad como si fuera algo malo. Nuestra sociedad patriarcal prioriza el control sobre lo natural y no acepta la proximidad de la mujer con la naturaleza cíclica de las cosas. Y desde ahí se busca que la regla no perturbe. Se anestesian las sensaciones que produce y el objetivo es funcionar siempre desde la razón como si ésta no existiera. Por ello, algunas mujeres llegan incluso al extremo de recurrir a tratamientos hormonales para eliminarla y deshacerse de las hemorragias menstruales. Se trata de imponerse al cuerpo en lugar de aceptarlo. En la sociedad posmoderna las mujeres viven permanentemente en un estado de pánico. Un día tras otro se les repite que deben parecerse a una modelo, so pena de quedar excluidas. Dicho modelo es el de la mujer delgada y sin arrugas. Las mujeres se pasan la vida esforzándose y pasando privaciones, pero sin llegar a conseguir lo que la sociedad reclama de ellas, la transformación de su cuerpo. Como si su cuerpo estuviera hecho de una especie de plastilina, preparada para adaptarse a cualquier exigencia. No conseguirlo las desespera y logra rebajar su autoestima, lo que todavía las empuja más hacia la búsqueda de la perfección, y si no consiguen, después del 5º régimen del año, perder grasa, ahí, en los muslos, algunas intentarán recurrir a la cirugía. ¿En nombre de qué ideal nos atrevemos a condenar de ese modo los signos de la feminidad? Y así, al igual que la mujer no disfruta de su cuerpo, no goza de su sexualidad. Sin un cuerpo real, no hay sexualidad. Un estudio realizado entre 200 universitarias del Columbia College en Estados Unidos, indicó que 2/3 de las entrevistadas tenían una imagen negativa de su propio cuerpo y que por ello rechazaban mantener relaciones sexuales. No disfrutaban de estas o se mostraban tímidas durante el sexo. En otro estudio, tras preguntarle su opinión acerca de su peso y otros aspectos de su atractivo sexual, 85 mujeres fueron invitadas a entrar en una habitación, leer un relato erótico y puntuar cuánto les había excitado sexualmente la historia. Las que se sentían mejor con su cuerpo mostraron más deseo sexual que las que se veían menos atractivas. Estas últimas explicaron que sentían menos deseo en su vida de pareja. En la cultura patriarcal se ha fomentado nuestra pasividad. Se nos ve como objetos sexuales, no como sujetos deseantes. Tampoco se estimula nuestro deseo mostrándonos cuerpos masculinos apetecibles. Estas imágenes son escasas. Sobre todo, a la hora de disfrutar del sexo, se nos ha enseñado que es el hombre quien lo inicia, hace y dispone. No está aún demasiado aceptado que una mujer mande o decida, así, ellas, lo hacen en la clandestinidad. Las cosas han cambiado y están cambiando, pero no somos ajenas a estos siglos de represión que quedan grabados en cada una de nuestras células, las cuales han bebido de las experiencias de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, de generaciones y generaciones de mujeres que han pasado por experiencias muy traumáticas llenas de abusos y de humillaciones en muchos casos. Aunque sé que puede generar enormes críticas, no quiero autocensurarme ni dejar de exponer mi cuestionamiento respecto a la necesidad de muchas mujeres de someterse para conseguir placer. Una de las fantasías más habituales en las mujeres es la de verse sometidas y violadas. Quizás sentirse abusadas sea una vía de escape,
¿Una adaptación para poder disfrutar sin salirse del patrón patriarcal? Continúa el libro en el siguiente video. Suscríbete para recibir notificación de cada nuevo libro y video que tenemos para ti. Comparte las bellas palabras de este libro con aquellas personas a las que les pueda ayudar.